Hola, ¿qué tal, estudiante de Física 10? Mi nombre es Dublín Vega. Continuando con el estudio de vectores, vamos a ver el último método, que se llama el método de componentes rectangulares. Consiste en un método analítico. Pero antes de pasar con este método, vamos a ver o repasar conceptos sobre el triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es el que tenemos aquí en imagen. Se llama rectángulo porque dentro de sus ángulos internos tiene un ángulo recto que vale 90 grados. Recuerden que los ángulos rectos valen 90 grados. Bien, entonces tenemos un triángulo rectángulo, como el que se ve en la imagen, con un ángulo llamado Z. Cuando tenemos un triángulo como este, el triángulo va a tener dos catetos y una hipotenusa. El cateto, o el lado que está cercano al ángulo, se le conoce como el lado adyacente, como tenemos aquí. En este caso, el lado A. Y el que está al frente se le conoce como el lado opuesto, en este caso B. Y la hipotenusa sabemos que es la diagonal, ¿verdad? Bien, una manera de ver quién es el lado adyacente y quién es el lado opuesto es como si una persona se parara frente a una pared, ¿verdad? Aquí tenemos la pared. Entonces esa persona mira a lo alto. Entonces el ángulo sería el lado que está pegado o cercano al ojo de la persona. Y el lado opuesto sería, en este caso, esta parte de la pared. Entonces esa es una manera de ver quién es el lado opuesto y quién es el lado adyacente de un triángulo rectángulo. Bien, cuando estamos hablando de triángulo rectángulo tenemos tres identidades trigonométricas fundamentales, conocidas como el seno, el coseno y la tangente. Entonces el seno se define como el lado opuesto entre la hipotenusa. Fíjense que tenemos que es igual a B entre C. Recuerden que aquí para este dibujo el lado opuesto se llama B y la hipotenusa se llama C. También tenemos el coseno. El coseno se define como el lado adyacente entre la hipotenusa. En este caso el lado A entre C. Y por último tenemos la tangente inversa. La tangente inversa se define como el lado opuesto, o sea B, entre el lado adyacente, en este caso A. Además, cuando vemos triángulos rectángulos también tenemos un teorema muy famoso llamado el teorema de Pitágoras, que define que la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado del lado adyacente, o sea en este caso A al cuadrado, más la suma del cateto B al cuadrado. Como uno quiere es calcular C y no C al cuadrado, entonces lo que se hace es ponerlo todo dentro de una raíz del otro lado de la igualdad. Bien, ya una vez que repasamos el concepto de triángulo rectángulo, entonces vamos a ver las componentes rectangulares. Un vector, como tenemos aquí un vector llamado B, con un ángulo con respecto a la horizontal llamada Z, nosotros lo podemos descomponer si estamos en un plano cartesiano. Recuerden que en un plano cartesiano tenemos que aquí sería nuestra X positiva, acá nuestra Y positiva, para acá sería nuestra X negativa y aquí sería nuestra Y negativa. O sea que tiene tres cuadrantes: 1, 2, 3 y 4. Bien, entonces si yo tengo un vector que está en un plano coplanar, plano cartesiano, como vemos aquí, llamado V, y tiene un ángulo con respecto a la horizontal, o sea con respecto al eje X, llamado Z, yo lo puedo descomponer en sus componentes rectangulares, en este caso las componentes en X y la componente en Y, como podemos ver aquí en la imagen. Aquí tengo la componente en X, llamada Vx, y tengo la componente en Y, llamada Vy. Recuerden que los vectores son deslizantes, yo lo puedo cambiar, ¿verdad? Siempre y cuando no cambie su dirección ni su magnitud. Entonces tengo este vector aquí, en vez de ponerlo acá en el eje de la Y, lo pongo acá paralelo, ¿ves? Como lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí, ¿verdad? Entonces este Vy aquí es igual acá, Vy. Y fíjense que tenemos aquí, tenemos un triángulo rectángulo. Para este dibujo lo podemos descomponer de la siguiente manera: Vx, aquí está Vy.
Bien, si yo defino, vamos a definir el coseno. Sabemos que el coseno del ángulo es igual lado adyacente. Recuerden que el lado adyacente es el que está más cercano al ángulo. En este caso, el lado adyacente sería Vx dividido entre la hipotenusa. ¿Cómo se llama la hipotenusa? La hipotenusa se llama V. Tenemos aquí. Como yo lo que quiero es descomponer o calcular Vx, voy a despejar Vx de esta ecuación. Entonces Vx nos quedaría de la siguiente manera. Esta V está dividiendo, pasa al otro lado de la igualdad multiplicando. Así que nos quedaría de esta manera. V coseno del ángulo. ¿Okay? Bien. Y lo mismo ocurre con la componente en Y. La componente en Y la definimos como el seno del ángulo, ¿verdad? Y el seno del ángulo, en este caso Z, sería el lado opuesto. En este caso sería VY. Fíjense que acá lo dibujamos. VY está al frente del ángulo. Sería VY sobre la hipotenusa que se llama V. Este V está dividiendo, que diga, pasa multiplicando. Aquí sería V seno del ángulo debe ser igual a VY. Que es lo mismo que decir VY igual a V seno del ángulo. Bien, para componentes rectangulares es necesario saber en qué cuadrante estás. Por ejemplo, aquí tenemos un dibujo en el cual tenemos los cuatro cuadrantes que hemos dibujado en este punto acá. En el primer cuadrante, fíjense que es este cuadrante que está aquí, todo ese cuadrante. Las componentes tanto en X como en Y son positivas. En el segundo cuadrante, como vemos aquí, este cuadrante de aquí, tenemos la componente en Y va a ser positiva, pero la componente en X va a ser negativa. Está para la X negativa. En el tercer cuadrante que tenemos aquí, tanto la X como la Y, las componentes en X y en Y van a ser negativos. Y en el cuarto cuadrante la X va a ser positiva y la Y va a ser negativa. Bien, hay que tener en cuenta en qué cuadrante estamos dentro del plano cartesiano. Bien, tenemos el siguiente ejemplo que dice: determina las componentes en X y en Y para F1 y F2. Bien, tenemos F1. F1 lo podemos descomponer en X. Aquí. Ese sería mi componente en X de F1. Y mi componente en Y sería esta componente aquí, que es lo mismo que decir que sería esta componente acá, ¿verdad? Que la puedo trasladar para este punto de acá. Bien, vamos a resolver este vector, no vamos a descomponerlo. F1 y F en Y. F1 en X, F1 en X, fíjense que esa componente en X, que lo dibujamos con una raya roja, con respecto al ángulo de 30 grados, corresponde al lado adyacente. Así que aquí sería F1 por el coseno de 30 grados. Y esto nos da 600 por el coseno de 30. Y esto nos da, redondeado decimales, 519.62. 62 newton. Bien, ahora vamos con F1 en Y. F1 en Y es igual a F1, que es la hipotenusa, por, fíjense que ese lado es el lado opuesto, que lo dibujamos con una recta azul. Entonces, si es el lado opuesto, sería F1 por el seno del ángulo, que en este caso el ángulo es de 30 grados. Y 600, eso sería igual a 600 por el seno de 30 grados, y es igual a 300 newton. Bien, ahora vamos con F2, F2 en X y F2 en Y. Pero antes vamos a dibujar el triángulo.
Entonces ahí tenemos nuestro triángulo. Si nos fijamos en este vector F2, estamos en el segundo cuadrante. Recuerden que en el segundo cuadrante, vamos a dibujar aquí nuestro plano cartesiano. En el primer cuadrante aquí es X y Y positivo, que sería aquí en este cuadrante. En el segundo cuadrante tenemos la Y positivo, pero para acá está la X negativa. Así que en el segundo cuadrante la X va a ser negativa y la Y va a ser positiva. Entonces fíjense que la componente en X es esta paralela, que es al eje de las X. Este es el eje de las X, horizontal. Y fíjense que va a ser negativo. Pero también fíjense que el lado este con respecto al ángulo de 45 grados es el lado opuesto. Así que aquí sería... Bien, entonces F2 en X sería negativo, ¿verdad? Estamos en el segundo cuadrante. Sería F2, como es el lado opuesto, sería por el seno de el ángulo, en este caso es 45 grados. Y eso igual a menos 400 por el seno de 45 grados. Y esto nos da 282.84 newton negativo. Ahora vamos con F2 en Y. F2 en Y. F2 en Y lo podemos ver claramente que es esta recta que dibujamos en azul. Y esta recta corresponde al lado adyacente de este ángulo de 45 grados, porque es el lado que está más cercano a ese ángulo, ¿verdad? Entonces aquí sería coseno de 45, ¿verdad? Y esa componente, como sabemos, en el segundo cuadrante, la componente en Y va a ser positivo. Bien, entonces F2 en Y es igual a F2 por el coseno de 45 grados. Sería igual a 400 por el coseno de 45 grados. Y eso igual a 282.84 newton. Fíjense que para este vector, tanto la componente en X como la componente en Y dio la misma magnitud, 282.84. ¿Por qué? Porque el ángulo es de 45 grados. Cuando los ángulos son de 45 grados, las componentes tanto en X y en Y van a tener el mismo valor. Pero pueden que los signos sean distintos, como en este caso. En este caso, la componente en X es negativa y la componente en Y es positiva. Bien, estudiantes, sin más que añadir, nos vemos en un próximo video en el cual vamos a ver entonces la suma de vectores por este método. Que la pasen bien, saludos.